¿Te has cuestionado el por qué vas día tras día a trabajar, a estudiar? ¿Por qué te levantas de la cama otra vez? ¿Qué motivaciones, objetivos, metas? Sé que el mensaje de disfrutar la vida y no preocuparse demasiado es algo que da mucha paz. Precisamente porque estar metido en una carrera para alcanzar metas la mayor parte del tiempo suele ser frustrante. Obviamente hay que disfrutar de ese viaje. Es la clave para que el camino sea lo que más disfrutes, pero yo no puedo culpar a aquellos que no puedan hacerlo. Tatsuki Fujimoto es uno de los mangakas que más me han atraído los últimos años. Lo conocí como la mayoría por su manga más famoso, Chainsaw Man, un shonen de peleas que por algún motivo ha logrado existir en una revista como la Jump. Ya que a pesar de compartir los tropos que suelen existir en esta clase de historias, Fujimoto termina escribiendo personajes y un mundo en los cuales se profundiza en los deseos y miedos de los humanos, y como la mayoría de veces, se contraponen para darnos motivación en esta vida. Siguiendo su obra me he topado con Fire Punch, donde a pesar de salir 2 años antes que Chainsaw Man por ahí de 2016, Fujimoto ya venía con esta mentalidad de explorar los deseos y las motivaciones que nos impulsan a seguir. Me parece muy positivo para la Jump que un autor cree manga de este estilo, con tanta irreverencia, humor y frescura, pero a pesar de eso no solo se quede ahí y explore personajes que todo el tiempo están tratando de encontrar un motivo para seguir. Por eso, los 2 one-shots que sacó después de que la primera parte de Chainsaw Man finalizara, a mí me han encantado, explorando todos estos temas desde una perspectiva más mundana. En Goodbye Eri, su amor por el cine y el arte, experimentando con el medio que él posee, ya que a pesar de todo es mangaka. Y con Look Back, una historia que seguramente es mucho más personal que las otras dos. Por eso, en esta ocasión hablaremos un poco más de la última mencionada. Con la película recién estrenada cada vez más a nivel mundial, Fujimoto dejó un comentario donde expresa su satisfacción al ver en pantalla grande su manga, y suponiendo que él, en X, es solo un usuario más que cuenta sus días y las películas que ha visto, dice mucho de la persona que es. Así que exploremos esta historia que nos dice en retrospectiva el porqué de las cosas. Hace aproximadamente 3 años, Tatsuki Fujimoto estuvo expuesto en el festival BD de Angoulême en Francia. Allí realizó una entrevista para uno de los medios más importantes. Durante esta entrevista le cuestionaron que él a menudo en obras como Fire Punch o Chainsaw Man escribe personajes inmortales, solitarios, viviendo una vida llena de dificultades y sufrimiento. Le cuestionó que su condición de mangaka influye en lo que escribe inconscientemente, plasmando sus sentimientos en sus obras, a lo que Fujimoto contestó: nunca pensé en este aspecto de mi trabajo, pero todo esto ciertamente está inspirado en mis sentimientos, eso es seguro. Es quizá el reflejo de mi vida diaria. Trabajo solo para una revista semanal. Es un trabajo extremadamente duro y no quiero que mi serialización termine. Así que nunca dejo de trabajar. Cuando te pones a pensar en esto, es comprensible que cualquier obra artística tenga en gran parte algo del autor. A final de cuentas, las historias existen porque la vida de cada persona es diferente. Look Back es un manga que deja de lado toda esa fantasía de sus anteriores obras y nos presenta una historia que nos habla de Ayumu Fujino, una estudiante de primaria con una gran afinidad para dibujar manga, siempre elogiada por sus increíbles habilidades a la hora de crear estas historias. Un día se encuentra desafiada por una chica llamada Kiyomoto, la cual tiene un talento excelente a la hora de dibujar. Enfurecida por esto, Fujino se dedica a mejorar sus habilidades artísticas, lo que la aísla del resto con tal de superar a esta chica que ni siquiera conoce. Pese a sus esfuerzos, ella nunca sintió que alcanzaría a Kiyomoto, por lo cual dejó de dibujar. Por obra del destino, justo antes de terminar esta etapa de primaria, le toca llevar su diploma a casa de Kiyomoto, ya que esta no iba a la escuela. Al llegar se percata de que esta chica era igual que ella, practicando día tras día para mejorar sus habilidades, lo cual a Fujino la sorprende y vuelve a dibujar un pequeño manga
que para su desgracia llega a las manos de Kiyomoto. Este suceso le demuestra que Kiyomoto siempre la ha admirado, hasta el punto de dejar que le firmaran la espalda, hasta hacerle el cuestionamiento de por qué dejó de dibujar, a lo cual Fujino miente y expresa que estaba a punto de volver, solo que estaba trabajando en su mayor obra hasta ahora. Esto alegra a Kiyomoto y la deja deseando leerla, regresando Fujino a su etapa como mangaka y recuperando esas ganas que no sentía desde hace tiempo. Durante el resto de la historia vemos cómo se ponen a crear manga juntas y empiezan su carrera ahora siendo amigas, pasando de la secundaria a la preparatoria, hasta el punto de conseguir una serialización para una revista de manga y trabajar de manera profesional. Pese a las buenas noticias, Kiyomoto no parece muy contenta, ya que cuenta con unos objetivos diferentes y desea entrar a la universidad. Esto las conduce a una separación tanto profesional como personal, mientras Fujino empieza su travesía sola como mangaka y Kiyomoto entra a la universidad. Pasan los años y la vida de estas dos continúa, con un paneling al que ya nos tiene acostumbrado Fujimoto, donde el texto no importa, solo lo que vemos. Ya en el presente vemos a Fujino hablar con su editor, completamente frustrada por no conseguir un asistente que pueda complementarla tal y como Kiyomoto hacía con anterioridad. Obviamente no dice esto, pero se come su orgullo y acepta lo que se venga. Durante esta escena ella puede ver las noticias y escucha una relacionada a la universidad donde se encuentra Kiyomoto. En la misma se escucha que un loco entró a la universidad y asesinó a una serie de estudiantes, a lo cual Fujino llama inmediatamente a Kiyomoto. Ella no contesta y esto le pone nerviosa. Tras los intentos fallidos, recibe una llamada de su madre, donde le da la noticia que revela lo peor: Kiyomoto está muerta. Hasta este preciso momento, Look Back nos estaba dando una historia de dos amigas creando manga, pasando momentos divertidos y felices, donde la admiración de una con la otra las impulsaba a mejorar día tras día. Es increíble que los pequeños trazos que dejaba ver la historia desde su comienzo se iban amoldando a tal punto de conectar con ellas. Fujimoto claramente está tratando de hablar de él mismo dentro del manga. No encontré ninguna noticia de algún amigo o familiar que él haya perdido durante su vida, pero quedarnos solo con el hecho fatídico no sería lo correcto. Él mismo cuenta que una buena historia dramática siempre debe dar un toque ligero antes de esos momentos, pero viendo su trayectoria en el manga, con el tipo de historias que crea y esa frase que comentó en la entrevista, es normal que ahora sea evidente. Fujino lleva parte de su nombre y Kiyomoto igual. Si nos ponemos a teorizar, quizá estos personajes son dos partes esenciales de él. Esa ambición desmedida por ser mangaka y ese amor al arte que seguramente forma parte importante de su vida. Fujino, en esencia, era alguien que le gustaba ser reconocida. Estuvo gran parte de su infancia bajo el precepto de que sería la mejor en lo que hace. Cuando Kiyomoto aparece, ella siente envidia, ya que artísticamente la pasaba por encima. Pero es una emoción que le impulsa a tomarse más en serio todo lo que estaba haciendo. Ya no solo para que los demás la reconozcan, sino para que ella misma supere esa barrera que personalmente se impuso. Cuando ella piensa en dejar el manga, logra una paz momentánea, que se reactiva sin problemas cuando aquella rival la reconoce. La escena de la caminata bajo la lluvia nos dice claramente el motivo por el cual crea manga. No es para que reconozcan su trabajo únicamente, sino porque le encanta la cara que ponen las personas que leen lo que hace. Desgraciadamente, esto, a pesar de ser un momento hermoso, es a la vez el único reflejo que vemos de esta faceta hasta que ocurre la desgracia. Kiyomoto le tenía miedo a las personas, y a pesar de tener un arte hermoso, admiraba con pasión el talento para crear historias de Fujino, tanto como para llamarla maestra, dejarse autografiar la espalda y desear seguir viendo su trabajo. La unión con Fujino logró hacer que Kiyomoto se abriera más al mundo, ayudándola con el manga, creando pequeñas historias y saliendo a la calle, siempre tomadas de la mano. Una amistad que la hizo crecer. Cuando llega la separación, Fujimoto nos habla de lo difícil que es compartir tus metas con alguien más. La compatibilidad es esencial, pero negar a la otra persona su crecimiento personal nunca es algo sano para una relación.
Que Fujino sea tan egoísta en esta escena es solo el reflejo de su inseguridad como artista, pero también como persona. A pesar de todo, al leer, uno se da cuenta que cuando Kiyomoto le dice que no quiere depender de ella, no solo se refiere en el manga, sino como artista. Siempre vi muy probable que ella quisiera entrar a la universidad, mejorar y poder sentirse al mismo nivel que Fujino. Tristemente esto no fue así. Regresando a la historia, Fujino asiste al funeral de Kiyomoto y visita su vieja casa, en dirección a aquel pasillo que lo cambió todo, donde encuentra una serie de viñetas que omití mencionar ya que son de gran importancia para el resto de esta historia. En este mini manga vemos los deseos internos de Fujino. Cuando aún eran niñas, ella le dibujó una pequeña historia donde habían dos grupos peleando porque Kiyomoto tomara la decisión o de quedarse en la casa o salir de ella, mientras con humor decía que ella no tomaría ninguna de las dos porque ella solo es una pila de huesos. Al encontrar esto de mayor, Fujino asume que la culpa de que Kiyomoto saliera de casa y decidiera tras pasar tiempo con ella estudiar en esa universidad es única y exclusivamente suya, e indirectamente se culpa de la muerte de la que fue su mejor amiga. Ella destroza la historia y vemos una breve secuencia de lo que hubiera pasado si Kiyomoto no hubiera encontrado esas viñetas. Aquí es cuando, para sorpresa del espectador, vemos que realmente todo hubiera salido igual. Kiyomoto tarde o temprano despertará ese amor por el arte, lo cual indica que a pesar de lo mucho que quiso a Fujino, el amor al arte es lo que la impulsa a querer mejorar en la universidad. Todo se repite casi igual hasta ese momento, donde vemos la escena fatídica donde casi es asesinada por ese loco. Yo no culparía a nadie si lo siguiente los confunde, pero lo que pasa es tan típico del autor. Cuando Fujino de la nada entra con una patada voladora y noquea a ese loco, quiebra todo el fatídico destino de Kiyomoto, lo cual a nosotros nos encanta. La historia se repite y se preparan para crear manga juntas. Tristemente esta felicidad pasajera se desvanece cuando regresamos a la realidad. Ahí ella encuentra un pequeño manga con unas viñetas retratando esa extraña realidad, donde Fujino la salva. Esa historia la impulsa a abrir esa puerta, y descubre que pese a la distancia que tuvieron durante todos estos años, Kiyomoto siguió su trabajo, cada tomo del manga que iban a crear juntas. Fujino recuerda una plática que tuvo con Kiyomoto. En esta cuenta que a ella ni siquiera le gusta mucho dibujar manga, ya que no es divertido, es un proceso largo y cansado, no es nada emocionante y puedes estar dibujando todo el día y nunca sentir que avanzabas. Ella siente que no debería dibujar, pero Kiyomoto le cuestionó. Entonces, ¿por qué dibujas? Y sí, ¿por qué? Al principio del video hice varias preguntas. En este punto del guión siento que quizá fueron algo exageradas, pero no creo que estén equivocadas. Cuando miramos a nuestro pasado, siempre nos topamos con situaciones en las que nos vimos superados por alguien más. Situaciones en las que nos sentíamos ninguneados por alguien que apreciamos o un completo extraño. A veces nosotros mismos nos hemos puesto barreras y peleado con nuestros propios defectos. Cuando deseamos superar esos inconvenientes nos encontramos con esas preguntas. ¿Realmente por qué me estoy esforzando tanto? ¿Por qué? En la entrevista, Fujimoto responde casi igual que Fujino, así que podemos confirmar que sus pensamientos acerca de su propio trabajo los implantó en este manga. Él cuenta que crear un manga puede ser realmente difícil, incluso molesto. Empezamos a ser mangakas porque nos gusta contar historias y dibujarlas, pero cuando efectivamente empezamos, entendemos que tenemos que hacer todo nosotros mismos. Cuando trabajamos para una revista semanal, no tenemos tiempo. El ritmo es demasiado intenso y tienes que trabajar muy rápido. Prestamos atención en el momento del dibujo, pero cuando comienza la fase de entintado, siempre hay una parte de improvisación para ganar algo de tiempo. Me gustaría trabajar al mismo tiempo con los personajes y el escenario. Desafortunadamente hoy, el trabajo lleva tanto tiempo que me veo obligado a dejar que mis asistentes se encarguen de los escenarios. Regresando a Look Back,
nos da su respuesta a estas preguntas, el porqué de sus propias acciones. Fujino recuerda su motivación principal, era Kyomoto. Recuerda que pese a lo duro, pese a lo tedioso, pese a lo insatisfactorio que era el proceso, a ella le valía la pena por verla sonreír, por pasar tiempo con ella. El manga era el medio para disfrutar de su viaje. Realizar el manga no era importante, era estar creando con ella. Fujimoto seguramente es igual. Él crea manga de tal manera porque disfruta mucho de que la gente ame su obra. Unas obras diferentes y personales, con personajes y conceptos que quieren explorar las cosas más humanas posibles. Nosotros también debemos ser capaces de encontrar ese motivo. A veces no nos damos cuenta, pero siempre hay motivos, algo intrínseco en nuestra personalidad. Yo creo que estos videos que hago, a pesar de que sean tediosos de escribir y el proceso de editar sea largo y pesado, lo hago porque disfruto y quiero leer esos comentarios. Realizar el video es lo de menos, ya que mientras todo el proceso se hace me emociona saber que edité de alguna manera diferente, o escribir un guión en condiciones, y saber que alguien, ya sea que opine lo mismo o no, se tomó la molestia de ver este video, ya es algo que me gusta. El anime o manga en este caso es uno de los hobbies que más me gustan, y tener gente con la que debatir y opinar a mí me llena. Todos tenemos esos motivos. No creo poder vivir de ello, pero de vez en cuando mostrar ese lado mío es algo que no voy a reprimir. Look Back finaliza con una Fujino decidida, que regresa a crear manga, no solo por la memoria de su amiga, sino porque al final ella ama crear un manga donde la gente pueda sonreír de la manera en que Kyomoto lo hacía. Para cada uno de nosotros, seguramente vale la pena todo el trabajo y esfuerzo que hagamos, si podemos conseguir algo positivo otra vez. Y hasta aquí hemos llegado. En este video me puse un poco personal y probé nuevas maneras de editar y crear videos. La película me inspiró, y pues hace tiempo que quería hablar un poco de Fujimoto fuera de Chainsaw Man. Déjenme sus opiniones en los comentarios por si se me pasó alguna cosa. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Dejo todas mis desgraciadas redes sociales semi abandonadas en pantalla y en la descripción para estar atentos a futuro contenido, y así le damos más apoyo a este canal. Un gustazo y hasta la próxima.